donde todos los días, vestidos de harapo, abandonados, desaliñados, pedía limosna. ¿Quién era ese, como tú dices? San Alejo. San Alejo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Pedro Valdés lee sobre su historia, fue conmovido. ¿Y sabe qué decidió? Emularlo. Dijo, yo quiero ser como San Alejo. Y entonces se dedicó a la pobreza y a la predicación. Pero San Alejo, ¿fue leyenda, pastor, o fue real? Bueno, hay quienes postulan que fue leyenda. Hay quienes postulan que fue un personaje real. Lo único es que todo lo que él se dice no es. Pero sí hay quienes dicen que hay evidencia histórica de San Alejo y de su postura mendicante. Pero desde luego de los personajes y de los protagonistas, ¿verdad? Se tejen a veces muchas historias. Le añaden su chispín. Y le añaden un poquito de aquí, un poquito de allá. ¿Cuánto el pollito? ¿Verdad? Entonces, desde luego, una vez Valdés decide emular a San Alejo y se dedica entonces a la pobreza y a la predicación, va donde el obispo de León y le dice al obispo de León, yo necesito que tú me reconozcas mi ministerio. Y el obispo no quiso. Parece que era de prosperidad. De la superficie. Era muy... No quiso, le dijo que no, ¿cómo que no? ¿Cómo que hablar de pobreza? ¿Cómo que predicar de pobreza? ¿Cómo que vestir? No, bajo ninguna circunstancia. Claro, pero entonces él, Pedro Valdés, solicitó una audiencia con el Papa y le pidió al Papa que le diera audiencia para solicitarle entonces al Papa el reconocimiento. El Papa lo refirió a uno de sus teólogos que se llamaba Map, M-A-P. Y este Map era un individuo que se vanagloriaba de su intelecto y de sus capacidades intelectuales. Era un soberbio, era un individuo engreído. Y desde luego Pedro Valdés no era un teólogo, era simplemente un cristiano que quería responder precisamente a la solidaridad con el pobre. Entonces, ¿qué hace Mac? Mac lo cita y lo trae ante una audiencia y le hace una serie de preguntas con unos argumentos bien peyorativos, a tal punto que en una digo, yo voy a saber muy bien tu respuesta, porque obviamente una cosa es el burro que come carne y otra cosa es el burro que come hierba. Ese fue su introito para referirse a Pedro Valdés. Cuando le dice, voy a hacerte la primera pregunta, ¿tú crees en Dios Padre? Y Pedro Valdés le dice, sí, nosotros creemos, porque ya habían varios que seguían a Pedro Valdés. ¿Y tú crees en Dios Hijo? Y él dice, sí, también nosotros creemos en Dios Hijo. ¿Y tú crees en Dios Espíritu Santo? Y él dice, sí, yo creo en Dios Espíritu Santo. ¿Y en la Madre de Cristo, tú crees? Y él dijo, sí, también nosotros creemos en la Madre de Cristo. Y empezaron a burlarse de él. Con una pregunta capciosa, lo descalificó. Le dijo, tú no sabes absolutamente nada de teología, porque desde luego ya en el concilio, en el tercer concilio ecuménico que la Iglesia había celebrado, ya había establecido, ¿se acuerdan? Después de Constantino, que Cristo era Dios, por lo tanto María era madre de ¿qué? Era madre de Dios. De Dios. María, madre de Dios. Eso como que es una ficción. ¿Verdad? Bueno. ¿Ahí fue que lo cogieron? ¿Verdad? Lo que pasa es que eso cayó como resultado de aquello que hablamos cuando se malinterpretó el documento. Entonces, llana y sencillamente ya era parte de una decisión conciliar, ya se enseñaba de esa forma, ya se enseñaba de esa manera, y desde luego descalificaron
a Pedro Valdés, prohibiéndosele predicar. Lo único que le dijeron fue, a no ser que tu obispo, el obispo de Roma, de León, te lo permita. Y desde luego, él había apelado a Roma porque el obispo de León no se lo había permitido. Pero cuando Pedro Valdés llegó a León, no le importó la prohibición, él siguió predicando. Claro, en el año 1184 se reunió el concilio de Verona y allí condenaron a Pedro Valdés. A Pedro Valdés no le importó. Ya necesariamente ellos persistieron en la pobreza, persistieron en su predicación, y lo que hicieron fue que se refugiaron en los Alpes, en los altos Alpes. Allá se refugiaron y de allí bajaban, predicaban, y cuando veían mala y no buena cogían y se escondían de nuevo. Pero así siguieron predicando. Desde luego, había otro movimiento que era el movimiento de los lombardos, que también tenían esa postura en favor de los pobres, y ellos también se unieron en alguna medida con el movimiento de Pedro Valdés, que a la sazón fue llamado el movimiento de los valdenses. Y para que usted tenga una nota reconfortante de esta historia, en el siglo XVI todavía existía en Francia el movimiento de los valdenses. Y cuando hubo el movimiento de la Reforma, ellos se unieron al movimiento protestante. O sea, subsistieron por 4 siglos, ¿sabes? Que no es fácil. Separados de la Iglesia Católica, excomulgados de la Iglesia Católica, pero asumiendo postura cristiana y pronunciando un sermón en favor de la pobreza. Desde luego, ¿cuáles eran los peligros que esta gente veía? Pues los mismos que vemos ahora. Los mismos que vemos ahora. ¿Qué sucede cuando, yo no sé si ustedes vieron el programa de Respuesta anoche, pero anoche llamó un pobre hombre acongojado porque se quedó sin trabajo y no puede diezmar, y lo han estado presionando porque no puede diezmar. Y a mí, o sea, a mí la injusticia, venga de quien venga, o sea, yo no la puedo tolerar, y yo fui bastante indolente anoche cuando dije que era una falta de caridad cristiana de una iglesia que se interesara más por mamón que por el evangelio de Jesucristo, que estuviera más interesado en el dinero que en la misericordia, que en la compasión, que en la justicia. ¿Sí le pasó a su papá? ¿Ah? ¿Sí le pasó a su papá? Sí. No, a mí eso me indignó, obviamente, porque yo personalmente viví una experiencia cuando niño con mi padre de esa índole. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, yo no entiendo el evangelio que hoy alguna gente predica. Es un evangelio donde se habla más de dinero que de Jesús. Es un evangelio donde la única razón de estimular a la gente a tener dinero es porque si tienes dinero, más dinero le das a la iglesia. Donde se le hace ver al que no tiene dinero que es un ciudadano de tercera y cuarta clase dentro de la iglesia. Miren, yo he hablado con creyentes que me han dicho, pastor, cuando yo voy para la iglesia, voy tarde. Y digo, pero ¿y por qué tú tienes que ir tarde a tu iglesia? Me dice, porque es que yo ando en un carrito viejo y yo lo que hago es que espero que todo el mundo haya llegado, entonces yo me parqueo en una esquinita y entro, porque si se dan cuenta que mi carrito es un carrito viejo, ¿sabe lo que hacen? Me hacen entender que yo soy una persona que no tiene fe. Entonces, imagínense, están inventados tantos embelecos que si el